Buenos días, traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros, un día más analizando el euro dólar. Esta semana, sin duda alguna, es una semana que muchos llevábamos esperando desde hace tiempo. Esta semana es quizás la más importante antes de que finalice este año 2022 y por lo tanto no os la podéis perder. Para aquellos que no hayáis visto nunca un vídeo mío, deciros que se divide en tres partes: un análisis fundamental, una parte de análisis técnico y una conclusión con ambas partes. Y si queréis conocer el precio objetivo al cual estimo que llegará el euro dólar, esperad hasta el final del vídeo porque lo conoceréis. Lo primero de todo, empezando con el área fundamental. Tenemos noticias para dar y de regalar. Hoy lunes, por suerte, no tenemos noticias, pero eso no quita que los inversores hayan decidido darse el festín de, pues esta vela, como estaréis viendo, de subida del euro dólar. De hecho, está otra vez rozando, incluso superando ligeramente lo que viene siendo el área, ¿no?, de este canal lateral que tenemos. Y bueno, ¿esto por qué se debe? A mucha gente quizás que esté adelantándose a las noticias que tenemos durante todos estos días. Deciros que no hay ni un solo día esta semana que no sea importante y va a ser difícil calibrar realmente cuál es el que es mejor y cuál es el que es peor. En este caso, pues bueno, pues deciros que tenemos este martes con la inflación en Alemania del 10%, prevista sobre el 10%. Tenemos el sentimiento económico de la CEU alemana, que pues sigue estando en terreno negativo, pero mejora ligeramente. Y también tenemos la inflación en Estados Unidos. Ojo, dato muy importante. ¿Por qué? Porque previsiblemente la inflación del mes de noviembre sea igual a la del mes anterior, tanto en la inflación normal como en la inflación subyacente. Y luego en lo que es inflación global, en teoría se reduce 4 décimas, cosa que yo creo bastante difícil porque más allá de la subida de tipos de interés, poco o nada ha cambiado en los componentes que hacen que la inflación americana suba. Luego, por otro lado, tenemos el miércoles noticias de subidas de tipos en Estados Unidos. Ya sabéis, esa famosa subida de medio punto para final de año. Aunque ahora bien, si la inflación que vemos el martes, es decir, mañana, es superior al esperado o incluso igual que los datos anteriores, podríamos estar en una situación de cambio de última hora y subir 75 puntos básicos. Por lo tanto, no está todavía descartado. Luego, si nos vamos al jueves, si es que no tuviéramos suficientes noticias durante el día de hoy, pues tenemos, primero por un lado, producción industrial en China, que se reduce respecto a lo que se esperaba por lo menos el mes pasado, tasa de un 5 a un 3,6. Ya sabéis que todo esto afecta a la economía global y no para bien. Por otro lado, tenemos reunión de los líderes de la Unión Europea y también la subida de tipos en Europa. En este caso, pues también se plantea la opción de medio punto, pero yo creo que ese medio punto en este caso está mucho más justificado que en Estados Unidos, sobre todo porque al final los datos de inflación en Europa tienen otra componente fundamental que es la parte energética y que por mucho que se suban los tipos de interés no se va a conseguir esa mejoría por esa parte de la inflación. Por lo tanto, las subidas también de 75 y 75 puntos parece ser que en sus conclusiones lastran más la economía de lo que la mejoran, ¿no? Por lo tanto, ahí quizás va a haber más problemas, ¿no?, para esa subida de 75 puntos básicos. Por otro lado, tenemos de las peticiones de desempleo en Estados Unidos, que siguen planas, otro de los motivos por los cuales la inflación pues no debería bajar tanto. Y luego, por otro lado, pues tenemos la Fed manufacturera de Filadelfia, que se encontraba en términos negativos, siguen negativos, pero mejora un 50%. Dato realmente importante. Y luego ya, para finalizar, a última hora, a media hora de la tarde, tenemos a las 4:15 hora española, discurso de Lagarde. Seguramente, pues después de toda la valoración que hay que hacer del miércoles y el jueves, después de 2 subidas de tipos de interés, pues es importante ese discurso que podría ser uno de los últimos discursos del año. Y si encima ya con esto, que si no se os ha quedado suficiente volatilidad esta semana y suficiente sabor de boca, tenemos el viernes la inflación en Europa, que pues se prevé que sea de un 10% igual que el 10% que veíamos el mes pasado, es decir, una inflación totalmente plana. Y por otro lado tenemos el PMI industrial de Alemania, el cual no mejora significativamente. Algo hace, pero siguiendo la estela de los datos negativos que teníamos hasta hace 2 días. Es decir, como podréis ver, una semana realmente completita, cada día realmente da para un vídeo, pero en resumen, como podréis ver, días importantes
martes y viernes, días hiper importantes, miércoles y jueves. Atentos a las subidas de tipos de interés porque eso lo puede cambiar todo. En cuanto al área técnica, deciros que, pues, como os he dicho antes, estamos rozando ese canal alcista que tenemos. Las subidas de tipos de interés son, en teoría, sobre el papel, luego veremos lo que pasa, iguales tanto para la Reserva Federal como para el Banco Central Europeo. Eso, como podréis entender, puede afectar de una manera equilibrada a ambos dos países, porque al final la subida de intereses que tiene uno es lo mismo que tiene el otro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que Estados Unidos sigue teniendo un 2% más de tipos de interés, es decir, un 4,5% frente al 2,5% que se quedaría en el Banco Central Europeo. Por lo tanto, yo creo que en este sentido el dólar sigue teniendo esa ventaja y los datos macroeconómicos de Alemania que tendremos mañana mismo no son especialmente buenos. Lo único que puede provocar incluso esa subida del dólar, aunque pueda parecer contra natura, es que la inflación salga por encima y por lo tanto eso pueda hacer o proveer ese movimiento de 75 puntos básicos. Ya os digo yo que si hay una subida de 75 puntos básicos, todavía no es seguro, lo más probable es que el euro dólar termine de hundirse y volvamos a retestear esas zonas de mínimos que veníamos viendo pues hace tan solo unas semanas, es decir, volviéramos a esta zona del 1,03, 1,04 de una manera bastante inminente. Lo que sí os quiero decir y os quiero adelantar es que probablemente veamos velas de este tamaño, veamos velas de cientos de pips, tanto a la alza como a la baja, y eso pues tenéis que tener mucho cuidado. También en el apartado técnico, si solamente tuviéramos en consideración lo que nos hemos encontrado a día de hoy, pues tenéis que pensar que a través de las bandas de Bollinger, el RSI estocástico y el MAC, lo que tenemos es una situación en la cual, pues fijaros, ¿no? Existe una zona de un MAC totalmente desestructurado y desordenado, por lo tanto puede ir hacia cualquier lado, lo cual nos genera incertidumbre. Cruces en mitad de la gráfica, aquí tenemos uno y aquí tenemos otro, aunque es cierto que con una cierta preponderancia hacia las compras, y luego tenemos las bandas de Bollinger en la banda superior pues ya desde hace pues semana y media. Por lo tanto, ¿qué es lo que os puedo decir con todo esto? Que al final hay más probabilidades desde el punto de vista técnico de ventas que de compras. Si los datos de Estados Unidos salen bien y los de Europa salen mal, ya os digo yo que muy probablemente volvamos a intentar, y ya os estoy hablando no solamente esta semana, sino de la semana que viene en función de cómo vaya, intentará entrar en esta zona que tenemos aquí, en la zona de la resistencia del 1,03 o incluso del 1,02. Ahora mismo la situación para Europa no es tan positiva como para que nos situemos con un euro dólar en un 1,057. La volatilidad, ya os digo yo que va a ser muy alta, muy probablemente veamos unos mechazos de esos que a más de uno le asustan, pero en el medio plazo e incluso a lo largo de esta semana con estos datos, lo más probable es que acabemos viendo cómo el euro dólar baja. Así que con esto me despido, espero que os haya sido de utilidad el vídeo, sobre todo el repaso fundamental para que veáis que esta semana hay que tener mucho cuidado, y con esto me despido. Un saludo y hasta el próximo análisis.